Muy buenos días, bienvenidos a este avance informativo de France 24 con motivo de los ataques de Israel contra Irán. Iniciamos. El ejército de Israel atacó este viernes a Irán, bombardeó instalaciones y edificios donde se encontraban altos cargos iraníes y científicos nucleares. Según agencias estatales, en los ataques contra el país persa murieron el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, y científicos nucleares. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sentenció que la operación durará todos los días que sean necesarios, mientras que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, prometió responder. Después de haber negado conocimiento previo sobre los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a la potencia nuclear a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear, asegurando que todavía hay tiempo para prevenir un mayor conflicto con Israel. Y la Agencia Atómica de Naciones Unidas, OIEA, advirtió que el ataque israelí afecta a la seguridad nuclear y viola las normas del organismo internacional. Y a esta hora se informa que los ataques israelíes continúan sobre Irán y la última información recibida detalla que la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, la planta, fue el más reciente objetivo. Ahora vamos a conectar con nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez Ángel, quien ahora está en Madrid tras una cobertura de la guerra en Ucrania, pero que sigue muy de cerca la situación en Irán. Bienvenida y gracias por la comunicación, Catalina. Ahora, Catalina, continúan los ataques israelíes a esta hora contra objetivos en Irán. ¿Cuál es la situación en este momento en el país y cuál es el alcance de los daños, además contra objetivos que ya son civiles? Bueno, lo que sabemos de daños realmente son más humanos en este momento, el impacto que tuvo sobre el asesinato de diferentes comandantes de la Guardia Revolucionaria, asesores políticos y también científicos nucleares. Eso por un lado, que fueron testigos la población de Teherán esta mañana cuando esos misiles fueron impactando en diferentes partes de la ciudad, en un hecho pues, que los iraníes no conocían. Lo único que habían visto de ataques después de esa larga guerra con Irak en la década de los 80 fue el ataque que había llevado a cabo Israel en octubre pasado, pero muy concreto y no sobre locaciones específicas, especialmente civiles dentro de la ciudad. Y luego tenemos esos ataques a plantas nucleares y también otras plantas relacionadas con la fabricación y con el almacenar esos misiles que produce Irán. Entonces, lo que vemos en los últimos minutos, según esta información que nos está llegando, es que esos ataques continúan a luz del día, lo que significa que Irán tiene prácticamente destruida su defensa antiaérea, tanto en esa planta de Natanz, que está en las cercanías de la ciudad de Isfahán, entre Teherán e Isfahán. Allí se enriquece el uranio, que es prácticamente una de las grandes preocupaciones que tiene la comunidad internacional, porque Irán ha venido enriqueciendo uranio no solamente por encima del 60%, que esto es muy fácil luego enriquecerlo al 90% para crear una bomba atómica, sino a niveles bastante acelerados, que es lo que más preocupa, y sobre todo el número, la cantidad de uranio enriquecido que ha acumulado en estos años. La sigue atacando. Estas son instalaciones que son subterráneas, están detrás de unas montañas rocosas, básicamente en medio del desierto, lo que significa que no es fácil destruir estas plantas, que obviamente eran las más protegidas del país y que estaban esperando, por lo menos dentro de sus riesgos, que fueran atacadas por los aires, por eso están construidas a bastante profundidad. Y luego hemos visto también en los últimos minutos unos ataques a la ciudad de Shiraz. Allí se conoce que hay bases donde se guardan misiles y también se fabrican misiles. Y otro bastante ya más sospechoso de entender qué es, que en la ciudad de Tabriz, en el norte del país, allí atacaron el aeropuerto. Sabemos que en esa zona también hay misiles, pero no básicamente dentro de la ciudad de Tabriz. Ahora, Catalina, fuentes informan que serían al menos 20 altos mandos iraníes realmente los que resultaron muertos en los ataques de Israel. ¿De qué perfiles estamos hablando? Pues estamos hablando de la alta cúpula militar iraní, así de simple. Para entender Irán hay que entender cómo funciona su sistema nuclear, militar. Las Fuerzas Armadas están divididas en dos. Una es la Guardia Revolucionaria, la que está creada después de la Revolución Islámica en 1979 y cuyo objetivo, como lo dice, es cuidar y proteger la Revolución Islámica, y es la que ha ganado el poder en las últimas décadas y la que tiene básicamente el control el país, y la que tiene
estos proyectos nucleares y estos proyectos de misiles. Y luego tenemos el ejército tradicional, el Artesh, que es el ejército que viene heredado de la antigua monarquía de los Pahlavi, a los cuales se le fue restando el poder. Entonces, hay un jefe de la cúpula militar, que es el que une a estos dos ejércitos, que fue asesinado esta mañana también, y luego tenemos al jefe en mando de la Guardia Revolucionaria, Hussein Salami, que también fue asesinado, y su segundo también fue asesinado, pero sumado a esto, tenemos otro alto integrante de la Guardia Revolucionaria que allá había pasado a la parte política, que es Alice Chancani, que fue el secretario jefe del Consejo Superior Nacional de Seguridad, un hombre extremadamente importante, un asesor muy cercano al líder supremo y una persona que tiene mucho que decir, también fue asesinada, y sumado también a él viene el Katiba Antavia, que es esta organización por fuera de lo militar, que es la que hace toda la infraestructura de esas civil, es decir, las que crean las plantas por debajo subterráneas, las que crean los puentes, las que hacen los túneles donde se guardan los misiles. Y este señor también fue asesinado, que también era un alto jefe de la Guardia Revolucionaria, fue asesinado esta mañana, sumado a dos importantes científicos nucleares, uno de ellos, Faridun Abbasi, que es uno de los padres del programa nuclear iraní, que ya había sido intentado, Israel lo había intentado asesinar años atrás, había sobrevivido, y otro científico nuclear que era el director también de la universidad más importante, o por lo menos más extendida de Irán, que es la Universidad Azad. Así lo que esto tiene grandes impactos para Irán a nivel de poder, especialmente militar, pero no solamente eso, vuelvo y repito, demostrar lo infiltrado que tiene Israel a Irán y también la poca defensa que tenía Irán para proteger a sus altos mayores. Así es, Catalina. ¿Y en qué contexto, por supuesto, en qué contexto para poder comprender se dan estos ataques de Israel contra Irán que ya venían planeándose desde hace tiempo y que finalmente se cumple el objetivo con el primer ministro Benjamín Netanyahu? Bueno, recordemos que esta confrontación entre Irán e Israel data de hace muchísimos años, especialmente, bueno, esto todo surge después de la revolución islámica. Y Irán obviamente no reconoce a Israel, ahí lo declara parte de ese Satán, y sobre todo por todo lo que hace con los palestinos, y empieza cuando se conoce que Irán está creando un programa nuclear. Desde Israel siempre se señala como uno de sus grandes peligros o la gran amenaza para la existencia de Israel en la región, y en los últimos años hemos visto cómo Israel, en la medida que crece y avanza este programa nuclear, que hay que recordar que Irán siempre ha dicho que tiene fines civiles, que no tiene fines militares. Es lo que dice siempre el líder supremo de la revolución, a pesar de las sospechas que despierta de que ningún país que tiene un programa de energía nuclear civil enriquece uranio a estos niveles que lo hace Irán y a esta cantidad. Entonces hay que entender que en los últimos meses veníamos en unas negociaciones que estaba tratando de sacar el presidente Donald Trump para llegar a un acuerdo sobre ese programa nuclear y ponerle los límites, pero también veníamos desde hace ya meses Israel aumentando esos ataques contra Irán, y habíamos visto ya un primer ataque mutuo de ambos lados el año pasado. Bien, Catalina, nada más brevemente decir, se espera que Irán, según lo que ya han dicho altos mandos, tenga una respuesta con Israel. Ya lo vimos esta mañana, lanzaron 100 drones, también se habla de algunos misiles. Irán siempre ha dicho que respondería como si fuera un infierno si Israel lo volvía a atacar. Eso lo había dicho el difunto general Salami, Hussein Salami. Sin embargo, estamos a la espera de ver realmente qué capacidad tiene Irán para responder en este momento, porque como hablábamos, en los ataques también impactaron las bases donde tienen los misiles o algunas de ellas. Y Bien. También cuál será el papel que jugarán esas organizaciones que apoyan a Irán en la región, tanto en Irak como en el Líbano. Ya sabemos que Hezbollah está muy disminuida.
así y como actuarán también desde Yemen. Así que veremos cuál será la respuesta en los próximos días. Claro que sí, como siempre, muchísimas gracias por el reporte y por el análisis a Catalina Gómez Ángel. Después de bombardear decenas de objetivos militares y nucleares iraníes, el ejército israelí aseguró en un comunicado que Irán trabaja en un plan secreto para desarrollar todos los componentes de un arma nuclear. Y el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, advirtió que Israel se encuentra en medio de una campaña histórica sin precedentes contra Irán. Conectamos con nuestro corresponsal en Jerusalén para Israel y los territorios palestinos, Federico Cue Barberena. Muy buen día, Federico, buena tarde para ti. Cuéntanos, ¿cuál es la última información que se conoce desde el lado israelí sobre estos ataques contra Irán? Sí, los distintos análisis que va realizando el ejército israelí hablan de una campaña militar que consideran exitosa y que le ha causado varios impactos al programa nuclear iraní y también a sus defensas antiaéreas en una operación que se han señalado se viene planeando desde hace años. Uno de los principales objetivos de estos ataques israelíes fue la planta nuclear de Natanz, la mayor en la que se enriquece uranio en Irán, y según ha informado el ejército, dice haber destruido, mejor dicho, una sección subterránea de este sitio que contiene centrifugadoras y otras infraestructuras críticas. También el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que la mayor parte de los líderes de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní también han sido asesinados, han muerto en estos ataques. Entre ellos también, o a ellos se suma también lo que ya mencionaban, al líder de este cuerpo, Hossein Salami, y al jefe del ejército, Mohamed Bagheri, así como al menos 6 científicos de alto rango de este programa nuclear iraní. El análisis tras esa primera oleada de ataques israelíes es que causaron un extenso golpe contra las defensas aéreas al oeste de Irán, incluyendo radares y sistemas de defensa antiaérea. Y otra cosa que trascendió en esta jornada es que el Mossad, el servicio de inteligencia externa de Israel, activó una base secreta y usó drones, según han reportado los medios israelíes, contrabandeó armas y desplegó comandos para dañar desde dentro al sistema de defensa iraní y también a los lanzadores de misiles. Todo esto le ha permitido, dicen, a la Fuerza Aérea israelí tener mayor capacidad de acción y que, según han informado fuentes militares, sus pilotos regresarán de estos ataques sin haber sufrido daños. Justamente Catalina nos decía acerca de lo infiltrado que tiene Israel, el territorio iraní. Ahora, Federico, Israel además puso en alerta a su población. ¿Cuál es la situación al momento? Sí, desde el mismo momento en que inició estos ataques contra Irán, alrededor de entre las 2 y 3 de la mañana, se declaró ese estado de emergencia que se transmitió a los civiles a través del sonar de sirenas y también mensajes en todos los teléfonos móviles con característica israelí. Esto ha causado que las escuelas y las reuniones al aire libre sean canceladas, por ejemplo, las protestas que se realizan cada sábado. Se han cancelado, y aunque se levantó una alerta inicial de que los civiles debían permanecer cerca de los refugios, se mantiene ese estado de alerta también porque esa primera respuesta iraní de 100 drones lanzados hacia Israel, el ejército dice ha dicho tenerla bajo control, pero que sus aviones continuaban trabajando para derribarlos. El espacio aéreo israelí también ha sido cerrado hasta nuevo aviso. Las aerolíneas israelíes han trasladado aviones fuera del territorio, y el ministro de Energía dijo que es posible que se declare el estado de emergencia en el sector del gas natural y que las plantas eléctricas están preparando fuentes alternativas para responder a la demanda energética. Entre los israelíes parece haber cierta calma, se combina también con algunas muestras de orgullo, porque la amenaza, o lo que se considera la amenaza iraní, esa amenaza existencial, es algo que une a todos los sectores, incluso a aquellos que critican a Netanyahu, y muchos se han volcado a las tiendas para acopiarse de elementos como agua, que en muchas tiendas ya no quedaba en la mañana de hoy.
Bien, Federico Cuellar, Verena, te agradecemos como siempre por el reporte desde Israel. Nosotros terminamos aquí este espacio informativo, pero continuaremos ampliando las noticias acerca de estos ataques perpetrados por Israel contra Irán y la anunciada respuesta iraní. No se vayan.